Hola, mi nombre es Maya Gómez Schneider y soy médica neuróloga especialista en enfermedades cerebrovasculares, es decir, ACV. Además, soy la líder de la iniciativa Angels para Argentina, Paraguay y Uruguay. Esta es una iniciativa internacional para mejorar el acceso y el tratamiento al ACV. Hoy vamos a hablar un poco de ACV y por qué es importante que desde las escuelas, los docentes y los alumnos puedan reconocer los síntomas para poder tratar esta enfermedad tan importante lo antes posible. ¿Qué es un ACV? Y lo primero que tenemos que saber es que no todos hablamos el mismo idioma. Algunos les decimos ataque cerebral, otros accidente cerebrovascular y algunos ictus. Pero todos nos referimos a lo mismo. Un ACV se produce cuando no está llegando sangre, nutrientes, oxígeno al cerebro y entonces zonas del cerebro dejan de funcionar. Esto se puede producir de dos maneras. O porque una arteria, es decir, el caño que lleva sangre al cerebro, se tapa por un coágulo, por ejemplo, la gran mayoría de las veces, el 85%, o porque una de estas arterias se rompe y la sangre se distribuye en el cerebro dañando a las células principales, que son las neuronas. Cuando no llega sangre, las neuronas no tienen de alguna manera alimento para poder funcionar y empiezan inicialmente a dejar de funcionar. Pero si corre el tiempo, y acá hablamos de minutos, ya no pueden sobrevivir y empiezan a morir. Para que se den una idea, mueren 2 millones de neuronas por minuto. Por eso, cuanto antes destapemos esa arteria, más neuronas vamos a salvar. Y consecuentemente, menos discapacidad van a tener los pacientes que tengan un ACV. Hay muchos factores de riesgo para tener un ACV, pero el 90% los podemos prevenir. ¿Cuáles son los principales? La presión arterial elevada. Por eso tenemos que controlar la presión de manera periódica. El cigarrillo, la obesidad, el tener sobrepeso, el colesterol elevado o tener el azúcar elevado en sangre, es decir, la diabetes. Algunas enfermedades cardíacas también pueden predisponerlo. Y siempre es importante hacer ejercicio y cuidar lo que comemos. ¿Por qué es muy importante reconocer lo antes posible un ACV? Como dijimos antes, se pierden alrededor de 2 millones de neuronas por minuto. Entonces, si lo reconocemos antes, podemos actuar antes, podemos abrir esa arteria y hacer que menos neuronas mueran. ¿Qué implica eso? Implica que vamos a tener menos discapacidad, que el paciente va a quedar con menos secuelas y probablemente pueda reinsertarse mucho mejor en la sociedad. Recuerda que el tiempo es fundamental. Cuanto antes, mejor. Pero para poder destapar la arteria de manera muy específica, tenemos tiempos muy acotados. En algunos casos, 4 horas y media. En otros, un poquitito más. Pero cuanto antes, mejor. Hablar de ACV es muy importante. ¿Por qué? Aproximadamente se producen 500.000 de ACVs al año en Sudamérica. En Argentina, por ejemplo, el 2% de la población mayor de 40 años tuvo un ACV. Y se dice que 1 de cada 4 personas mayores de 25 años tendrán un ACV a lo largo de su vida. ¿Y esto qué implica? Es la primer causa de discapacidad en adultos. Nos afecta a todos. Probablemente todos conozcamos a alguien que haya tenido un ACV. El ACV es prevenible y también es tratable. Por lo tanto, tenemos mucho para hacer. ¿Y cómo nos damos cuenta de que alguien está teniendo un ACV? Lo más importante es recordar que los síntomas aparecen de golpe, súbitamente. En general, se presenta de 3 maneras. La cara puede estar torcida, la sonrisa caída. Podemos tener un brazo o una pierna que tenga menos fuerza. O podemos tener problemas para hablar, ya sea porque no salen las palabras o porque salen las palabras equivocadas o no entendemos lo que decimos. Esos son los 3 síntomas principales de un ACV.
Y a su vez los podemos resumir en una palabra, fast, que quiere decir rápido en inglés. F de face, cara caída. A de arm, brazo sin fuerza. S de speech, no poder hablar, no entender lo que nos dicen. Y la T de tiempo, tenemos que correr porque el reloj ya está contando. Existen otros síntomas menos frecuentes de una ACV. Por ejemplo, dejar de ver de un ojo o estar muy mareado, como si uno estuviera girando alrededor de algo. No es tan frecuente como manifestación de una ACV tener un desmayo, pero ante la duda, siempre llamemos al médico. ¿Y ahora qué hacemos si sospechamos que alguien está teniendo síntomas de una ACV? Lo más importante es llamar inmediatamente al servicio de emergencias y decirles, creo que está teniendo una ACV, un ataque cerebral. Mientras tanto, poner a esa persona en un lugar donde no se pueda golpear. ¿Cuál es el mejor lugar para dejar a alguien? El piso, sentado en una silla. ¿Qué no tenemos que hacer? No tenemos que esperar, no esperemos a ver si los síntomas pasan. Recuerden que perdemos aproximadamente 2 millones de neuronas por minuto. Inmediatamente llamar al médico, esperar las indicaciones y mientras tanto estar cerca del paciente. Por eso es muy importante que los niños y niñas reconozcan los síntomas de una ACV y qué hacer, actuar con velocidad e inmediatamente, que esto lo compartan con su familia, que si cualquiera de nosotros ve que alguien está teniendo síntomas de ACV, sepa qué hacer, llamar a la emergencia inmediatamente, contarle qué síntomas está teniendo y a qué hora aparecieron. ¿Cómo impacta en una familia un paciente que tuvo un ACV? Los pacientes con ACV pueden tener problemas posteriores, problemas para hablar, problemas para movilizarse. Eso impacta directamente no solamente en ellos, sino también en la familia. Por eso, actuar con velocidad para evitar las secuelas es extremadamente importante. ¿Por qué los niños son nuestros aliados? Porque aprenden rápido, porque comparten lo que aprenden con otros niños, niñas y con los adultos. Por eso, desde la escuela podemos ser multiplicadores de información. ¿Cómo le hablamos a los niños? Le hablamos de una manera sencilla. Podemos usar metáforas. El cerebro es nuestro centro de control. Si nosotros avisamos rápido, nos transformamos en superhéroes. ¿Qué es lo más importante para destacar en clase con los niños y niñas? ¿Cuáles son los 3 síntomas de una ACV? Cara caída, el brazo que no tiene fuerza o no poder hablar o no entender. Y posteriormente, llamar rápidamente a la emergencia o avisar a algún adulto. Con tu ayuda como docentes, podemos llegar a todos estos niños y niñas y así salvar un montón de vidas. Muchísimas gracias a todos ustedes, porque sin ustedes no podríamos estar haciendo esta campaña. No llegaríamos a los niños y niñas. Y aquí es donde empezamos a salvar más vidas.